Bueno, pues muchas gracias a todos por acudir a este seminario del segundo curso de rentas y dividendos y vamos a ver un poco lo que tenemos para la agenda de hoy. Lo que veremos en este seminario va a ser básicamente primero una presentación mía para el que no me conozca y la bienvenida al próximo seminario. De qué consta el curso de dividendos y rentas y por qué me gusta a mí invertir mediante dividendos y mediante las rentas, los objetivos que se alcanzan al completar el curso, es decir, nosotros tenemos unos objetivos en mente cada vez que queremos invertir o que queremos hacer una inversión, tenemos que conseguir determinados objetivos y estos objetivos, pues bueno, mediante este curso se consiguen repasándolos todos. Vamos a ver luego en la parte educativa cómo filtramos empresas, va a ser la parte más entretenida de este seminario, y el ratio marqués que he dominado, pues bueno, pues porque lo he inventado siguiendo pues un orden lógico, y veremos cómo funciona o para qué nos puede servir este ratio. Luego veremos ejemplos reales de si funciona nuestro método, porque al final lo que nos interesa es hacer algo o hacer un curso que nos pueda valer en la vida real. De nada nos sirve que nos vendan un curso que tenga un montón de información teórica si luego en el mercado no vamos a conseguir sacarle provecho. Pues bueno, vamos a ver unos ejemplos reales de lo que hicimos en la anterior edición y veremos si funciona el método que usamos. Veremos la oferta formativa, de qué se compone el curso en sí, y la parte final que será dedicada pues a responder preguntas que queráis hacerme. Pues bueno, empezamos. Yo, para el que no me conozca, soy Iván Marqués. Algunos de los asistentes que estáis aquí ya me conocéis, otros no. Pues bueno, mi nombre es Iván Marqués y soy autor del blog Gana Índices en Rankia. Publico aquí, pues bueno, cuando puedo, hablo casi de todo, pero sobre todo pues tiendo a hablar sobre value investing y análisis de empresas en general. En cuanto a mi formación, pues bueno, estudio económicas y tengo 9 años de experiencia en los mercados financieros. Empecé bastante joven, era vocacional esto, y desde muy jovencito pues siempre me ha apasionado este mundo y todos los días intento aprender algo nuevo. He trabajado sobre todo en el mercado americano, es decir, me he especializado en el mercado americano, aunque he trabajado en el mercado nacional, he trabajado con futuros, forex, intradía, con opciones, lo he tocado prácticamente casi todo. Pero en lo que más me he especializado, porque digamos que es lo que más me gusta o lo que más se ajusta a mi personalidad o mi perfil, es en la gestión de carteras a largo plazo, con un enfoque analítico fundamental, es decir, analizando empresas, viendo qué tienen esas empresas, si esas empresas son una buena compra, y gestionando la cartera a largo plazo mediante opciones financieras. Pues bueno, esto es lo que a mí me gusta hacer y esto es lo que yo enseño en el curso básicamente. El curso de rentas y dividendos, pues bueno, ¿por qué el curso de dividendos y por qué rentas? ¿Por qué dividendos y por qué rentas? Pues verán, hay bastantes ventajas en usar estos dividendos y estas rentas a la hora de invertir. Normalmente todo el mundo conoce pues el típico ejemplo de comprar una empresa a $10, venderla a $11 y hacer esa plusvalía o esa ganancia. Vale, pues hay otra forma, hay otro método de inversión que es comprando empresas a buenos precios y además de beneficiarte de esas posibles plusvalías, ser accionista de la empresa y cobrar los beneficios que ésta produzca. Entonces, ¿por qué es una buena idea especializarnos en dividendos y en rentas? Pues primeramente porque nos tenemos que hacer siempre un plan de inversión y ese plan de inversión va a ser muy sencillo. El plan de inversión son todas aquellas reglas que nosotros nos vamos a poner para hacer una determinada inversión. Es decir, cuándo vamos a comprar, cuándo vamos a vender, qué cantidad, a qué niveles, cuándo vamos a salir, cuándo vamos a ajustar, todo. El plan es relativamente sencillo. Hay muchas formas de inversión y unas formas de inversión tienen más trabajo y otras formas pues tienen menos trabajo. Desde un punto de vista de trabajo, de laborioso que sea un plan de inversión, pues bueno, el plan de inversión
en busca de dividendos y de rentas, es un plan de inversión bastante sencillo y se puede ver perfectamente en el curso. Otra ventaja que tiene la especialización en dividendos y en rentas es que normalmente el precio oscila bastante, mientras que las rentas no oscilan tanto. Es decir, si vosotros, por ejemplo, cogéis una empresa y vemos el histórico de la cotización de la empresa, vemos cómo el precio, pues bueno, tiene unas oscilaciones que, si lo comparamos con la cantidad de dividendos que esta empresa reparte, no varía muchísimo más el precio. Por lo tanto, pues bueno, nos interesaría, por tener una mayor tranquilidad, centrarnos en estas rentas o en estos dividendos, ¿vale? Aunque siempre hay cosas para ver y evidentemente hay que estudiarlo bien a fondo. Ingresos pasivos para toda la vida. ¿Por qué pongo ingresos pasivos por toda la vida? Porque si tú haces los deberes de comprar una buena empresa en un buen momento, puedes tener unos ingresos en los cuales no va a depender para nada tu trabajo. Es decir, puedes comprar una empresa y dentro de 20 años que esta empresa te esté pagando muchísimo dinero, simplemente por haber hecho tu trabajo hace unos cuantos años. Entonces es bastante interesante tener así una forma de ingresos que no dependa de tu trabajo actual. Aunque siempre es interesante, pues bueno, tener controladas las inversiones, no dejarlo simplemente hacer la inversión y ya está. Hay que hacer una monitorización, pero en general la monitorización también es muy sencilla y no se requiere de mucho trabajo, no se requiere de mucho tiempo. Es decir, con un par de horas a la semana, como mucho, ya podemos tener un plan de inversión fácil, sencillo y sin nada o en cuanto apenas trabajo. Y es una gran alternativa a los planes de pensiones. Mediante las rentas y los dividendos, pues bueno, podemos invertir en una multitud de vehículos de inversión y podemos hacer pues incluso nuestro propio plan de pensiones, con la ventaja de que no nos van a cobrar tantas comisiones y que nosotros vamos a ser los que lo vamos a gestionar. No nos lo van a gestionar terceras personas, por lo cual la rentabilidad a largo plazo suele ser bastante mayor. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que se consigue? Pues por una parte nos pagan los dividendos, es decir, yo compro una empresa y por una parte nos pagan unos dividendos. Por otra parte conseguimos rentas extra, que esta es la clave, es decir, no solamente nos pagan los dividendos, que ya hemos hecho el análisis de la empresa, sino que nosotros vamos gestionando la cartera para que ese dividendo, que quizás es de un 3%, al final del año sea de un 7%, un 10% o un 12%, que esta es la ventaja de trabajar con opciones financieras. Por otra parte, y esto es muy importante, conseguimos dinero en épocas bajistas. ¿Cuál es el miedo de cualquier inversor a largo plazo o fundamental? Pues el miedo que hay es que venga un ciclo bajista de la economía y las empresas que tenga en cartera pues pierdan la mayor parte de su dinero. Por lo cual, algo muy importante es aprender a cubrirse en estas épocas. Esto es algo vital y en el curso hay una clase específica a esto. Bueno, hay dos clases específicas para esto, porque es bastante importante. Es decir, por ejemplo, en el 2008 la mayor parte de los inversores tuvieron pérdidas de más del 50%. Una persona que sepa usar el método que nosotros enseñamos de gestión de carteras no habría perdido más de un 10 o 15% como mucho. Entonces, claro, de un 10-15% a pérdidas de un más de 50%, la diferencia a largo plazo es abismal. Por lo cual, pues bueno, esto es bastante interesante y bastante útil aprender a hacer. Entonces, el curso está destinado para todo aquel que quiera tener un control total sobre sus inversiones. ¿Por qué un control total sobre sus inversiones? Porque no solamente se hace el trabajo de comprarlo y saber dónde entrar y saber dónde salir, sino que entre medias ocurren muchas cosas o eventos que nosotros tenemos que estar preparados. Y eso no he visto a nadie que nos prepare para hacerlo. Entonces, si nosotros tenemos todo esto en cuenta y sabemos analizarlo todo perfectamente, al final las inversiones te van a dar un retorno bastante superior a la media, con muy poco trabajo. Es decir, vuelvo a decir que no hay que tener muchísima experiencia o hay que pasar muchísimas horas para sacar muy buenos retornos. Simplemente hay que hacer las cosas bien, con paciencia y sabiendo lo que se hace. ¿Cuáles son los objetivos del curso? Es decir, los objetivos que se deben de cumplir o que se cumplen cuando se ha terminado el curso.
Sobre todo, pues bueno, saber elegir las mejores empresas. Esto es vital. Saber diferenciar entre una empresa A o una empresa B, cuál está mejor, es algo fundamental, ¿vale? Esto es la base o el pilar fundamental del curso, saber elegir las mejores empresas. Otro objetivo del curso es conocer las partes más importantes a analizar una empresa. ¿Esto qué quiere decir? Hay muchísimas cosas o muchísimas partes que podemos analizar de una empresa, pero ¿cuáles son las más importantes o cuáles son las más útiles? Pues bueno, eso es donde más incido yo. Es decir, nosotros podemos estar perfectamente analizando una empresa una semana, pero no quiere decir por ello que en un día lo vayamos a hacer peor si conocemos estas partes más importantes, por lo cual es un ahorro de tiempo bastante importante conocer estas partes. Otro objetivo del curso, saber cuándo comprar y cuándo vender una empresa. Es fundamental, pero muchas veces no nos lo dicen, nos enseñan a elegir unas determinadas empresas o en base a unos criterios quedarnos con las mejores empresas, pero no nos dicen cuándo exactamente comprar y cuándo exactamente vender. Pues bueno, es un poco ambiguo en algunos sentidos, pero es fundamental conocer cuándo para nosotros debe ser una compra clara y cuándo para nosotros pues puede ser una venta clara. Saber gestionar las empresas para conseguir unas rentas adicionales a los dividendos. Lo que he dicho, es una parte fundamental del curso. Os pongo el ejemplo de ejemplos que hacemos en el campus. Por ejemplo, tenemos una empresa que puede estar cotizando a $50 y reparte un dividendo de un 3% o de un 4%. Al final del año lo que nosotros tenemos que intentar es que ese 3 o 4% nos haya rendido más mediante estas opciones financieras, y gestionando las empresas que tenemos en la cartera lo que hacemos es conseguir dividendos extra, por así decirlo, lo cual pues bueno, hace que a interés compuesto superior nuestra rentabilidad a largo plazo sea mucho más elevada. Otra cosa importante es conocer la perspectiva macroeconómica del momento. No sé si algunas veces habéis visto el símil del perro y el perro y el amo. Se dice que el amo es la economía y el perro que va hacia todos los lados es la bolsa, pero al final el perro siempre tiende a ir hacia su amo, por lo cual pues bueno, conocer la perspectiva macroeconómica en el momento en el que estamos es bastante importante para ver hacia dónde podemos ir o qué es lo que podemos esperar, y entonces hacer los ajustes necesarios en nuestra cartera. Y hay una clase específica para ver todo esto en profundidad. No me voy por las ramas con teoría inútil que no sirve o teoría bastante engorrosa. No, es todo datos concretos y objetivos. Si ocurre esto, entonces hacemos esto. Todo es muy, muy, muy objetivo, porque yo entiendo que dentro del mundo de la inversión, pues bueno, hay bastante subjetividad, ¿vale? Entonces, conocer la perspectiva macroeconómica en cada momento es bastante interesante. Y por último, conocer las opciones financieras para saber gestionar una cartera con mayor rentabilidad y menor riesgo. Y esto hay multitud de ejemplos en el curso. Vemos cómo gestionamos cualquier posición y obteniendo, por ejemplo, la misma rentabilidad o mayor rentabilidad, podemos incurrir en un menor riesgo. Pues bueno, eso es lo que todo el mundo quiere. Lo que todo el mundo quiere y lo que no todo el mundo sabe hacer. Pues bueno, esto es un objetivo fundamental del curso, saber gestionar correctamente una cartera. Y eso es todo lo de la primera parte. Vamos ahora a la parte educativa, que es la más interesante del webinar, y vamos a ver un filtro y el ratio Marquez. Bueno, pues imaginaos que nosotros somos un inversor que queremos invertir, tenemos una cartera de X cantidad de dinero y queremos invertirla en bolsa. Bien, pues ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? ¿Vale? ¿En qué empresas voy a invertir? ¿Qué es lo que pensaría todo el mundo? ¿Qué empresas tengo que invertir? Bueno, pues en la actualidad existen muchísimas empresas. Cuando digo muchísimas, digo miles de empresas. ¿Qué hago? ¿Las analizo todas? ¿Empiezo desde la A y termino hasta la Z? Pues bueno, eso no tiene sentido. No podemos analizar más de 5.000 empresas, por ejemplo, que tiene el mercado americano. Es imposible. Entonces, ¿qué hago? Empiezo desde la A, empiezo con todas las empresas que empiecen por A y luego paso a la B, luego a la C. Bueno, pues hay un procedimiento bastante más sencillo y bastante más práctico y útil, que es hacer lo que se denomina un filtro.
¿Qué es hacer un filtro? Existen diversas webs y diversos brokers que nos dan la posibilidad de ponerle unos determinados parámetros que nosotros queramos en una empresa, y el broker o la web en general nos dan qué empresas pasan ese corte o esa característica. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de un filtro, por ejemplo. Sabéis que el PER es la relación entre las ganancias y, bueno, entre el precio y las ganancias. Pues bueno, que tengan un PER inferior a 15, eso nos está diciendo que lo que buscamos son empresas que no estén muy caras respecto a sus ganancias, o que no coticen muy caras respecto a sus ganancias. ¿Qué ocurre con este filtro? Las empresas que coticen a un PER superior a 15 van a estar eliminadas automáticamente de este filtro, por lo cual, pues bueno, vamos a tener ya de posiblemente 5.000 empresas, vamos a tener a lo mejor 1.000 empresas, las cuales, pues bueno, ya sabemos que van a ser pues mejores empresas seguramente que las otras que se han eliminado. Exactamente igual, pues podemos hacer más filtros. Por ejemplo, el forward PER son las ganancias que se esperan al año que viene. También requerimos que sea menor a 15, ¿vale? Es decir, aquí eliminaríamos empresas que por lo que sea el año que viene esperan tener un ejercicio negativo, o sea, un ejercicio peor que el actual, ¿vale? Las ganancias en los pasados 5 años que sean superiores a 0, es decir, buscamos una empresa que en los últimos 5 años haya tenido un crecimiento positivo, ¿vale? Lo veis aquí, superior a 0. El retorno sobre el equity, superior a 15. Todo esto, si no entendéis algún ratio o lo que sea, no os preocupéis por ahora, porque es básicamente para que sepáis la forma de analizar, por ejemplo, una empresa, o para crear una cartera. No os preocupéis por un determinado ratio. Bueno, el ROE superior a 15, eso nos da la rentabilidad sobre el equity. Ya nos quita muchas empresas que, por ejemplo, tienen rentabilidad pues mediocre. Ya nos quitaría muchas empresas. Luego vemos un filtro de deuda, que la deuda entre el patrimonio social tiene que ser menor a 1. Y luego que los márgenes netos sean superiores al 5%. Otro filtro de seguridad. En total, pues bueno, si hacemos este filtro, vemos que de 5.000 empresas que podamos tener, pues llegamos a 100. Es decir, tenemos 100 empresas que cumplen estos 6 criterios. Estos 6 criterios que nosotros hemos establecido. Entonces, cuando nosotros hemos hecho este filtro, nos quedarán unas 100 empresas. ¿Qué hacemos ahora? ¿Compramos las 100 empresas? Pues la verdad es que no. Muchas veces no vamos a tener dinero para comprar las 100 empresas, y si vamos a comprar poco nos van a sacar a comisiones, por lo cual no deberíamos comprar las 100 empresas. Vamos a intentar pues quedarnos con las 100 mejores, con las mejores. ¿Cómo nos podemos quedar con las mejores? Pues bueno, una forma es mediante el ratio que os voy a enseñar ahora mismo. El ratio Marqués, ¿de qué consta? Bueno, no os echéis a las manos a la cabeza por si os parece muy difícil, que ahora os explico de qué consiste. Como veis, tiene 3 partes diferenciadas. 3 partes diferenciadas que os las he puesto en colores. ¿Lo veis? ¿Veis bien el ratio? Que como estáis muy calladitos, no sé si me estáis siguiendo. ¿Me estáis siguiendo bien? ¿Sí? Vale, perfecto. Como veis, tenemos aquí 3 partes diferenciadas. La tenemos en azul, una parte, en verde otra parte del ratio, y en rojo otra parte del ratio, ¿vale? Esto que parece así muy complejo, ahora vais a ver que tiene toda la lógica del mundo. Vamos a empezar por el principio. La primera parte en azul es el precio dividido el flujo de caja libre. Es decir, esto es un ratio que nos mide lo cara o barata que está una empresa. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un restaurante que tiene un precio de 300.000 euros o nos ha costado 300.000 euros y tiene un flujo de caja libre de 30.000 euros, tiene un precio dividido flujo caja de 10, ¿vale? Es decir, en 10 años esperaríamos conseguir cubrir el precio, ¿vale? Si tiene precio dividido free cash flow muy elevado, significa que la empresa está cara. Si tiene precio dividido free cash flows baratos, significa que la empresa está barata, ¿vale? Pues eso es lo que compone el numerador de esta fórmula. El numerador de esta fórmula es un ratio de valoración, que es el precio free cash flow. Vamos a pasar ahora al
al denominador. Y en el denominador vamos a ver primero ROE dividido 1 más deuda to equity. ¿Por qué ROE más deuda to equity? El ROE, como algunos ya sabréis, se trata de la rentabilidad sobre el patrimonio social. Pero ¿por qué 1 más deuda to equity? Es decir, una empresa con un ROE de 20 pues puede ser bastante mejor empresa que otra con un ROE de 60. ¿Esto por qué? Pues porque el ROE no nos mide la deuda que tiene la empresa. Si una empresa tiene mucha deuda, es comprensible que pueda tener una rentabilidad bastante superior. ¿Por qué? Pues porque con esa deuda puede comprar más empresas, puede comprar máquinas, puede hacer en general más beneficios, tiene esa capacidad. Entonces lo que hacemos es penalizar a esas empresas que tienen más deuda. ¿Cómo lo penalizamos? Usando el ratio de 1 más debt to equity. Usando este ratio, que no es nada más y nada menos que dividir la deuda entre el patrimonio social, le sumamos 1 y esto, pues el ROE lo dividimos entre este ratio. Esto nos dará un ROE bastante más real. ¿Qué quiere decir bastante más real? Es decir, es un ROE que ya tendrá en cuenta la rentabilidad, la deuda de la empresa, por lo cual nos va a dar mucha más, nos va a poder comparar mucho mejor distintas empresas, ¿vale? Perfectamente podemos tener una empresa con ROE de 20 y una empresa con ROE de 10, pero perfectamente tener un ROE actualizado bastante mejor, o un ROE purgado bastante mejor la de 10 que la de 20. ¿Por qué? Pues precisamente por esto, por la deuda. Entonces, tenemos que es una parte de rentabilidad sobre la deuda. Pero hay un problema, y es que la rentabilidad sobre el equity solo se consigue con el dinero que se tiene en caja, o el dinero que se queda en la empresa. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Los dividendos. Y sabéis, los dividendos son la parte del beneficio de la empresa que la empresa revierte a sus accionistas, es decir, sale de la empresa. Por lo cual, ese dinero que sale no lo vamos a poder rentabilizar mediante la tasa de ROE que tengamos. Por lo cual, pues bueno, tenemos que hacer algo para conseguir que solo tengamos en cuenta ese ROE o ese dinero que se queda en la empresa, porque ese dinero que se queda en la empresa es el que se va a poder rentabilizar a las tasas del ROE. Por lo cual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a restarle 1 menos payout y por la fórmula que he dicho de ROE dividido 1 más debt to equity. Al hacer este 1 menos el payout por el ROE más 1 por el equity, lo que estamos haciendo es quedarnos solamente con el ROE, es decir, con el dinero que se queda la empresa. El dinero que sale fuera mediante dividendos, ese dinero no lo vamos a contar. ¿Por qué? Pues porque tú recibes ese dinero y ese dinero lo tienes tú. Puedes guardártelo, puedes gastártelo, puedes invertirlo o puedes hacer lo que tú quieras, pero ese dinero no se va a rentabilizar a la tasa de ROE que nosotros hemos visto. Por lo tanto, es interesante hacer este pequeño ajuste. Entonces ya lo tendríamos todo. Primero tenemos un ratio de valoración, tenemos un ratio de rentabilidad en verde y tenemos un ratio o una parte de deuda. Por lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuanto menor sea el ratio, mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque vamos a encontrar empresas que sean baratas desde un punto de vista del precio entre el free cash flow, que sean rentables y que tengan poca deuda. Por lo cual, bueno, yo creo que eso es lo que todo el mundo busca, una empresa barata, rentable y con poca deuda, pues donde hay que firmar. Vale, pues vamos a hacer un ejemplo práctico de lo que tenemos que hacer. Es decir, nosotros ya hemos hecho el filtro, han pasado todas las empresas que tengan que pasar y nos han salido 100 empresas usando el filtro anterior que hemos visto. Pues bueno, yo ahora de estas 100 empresas lo que voy a hacer va a ser calcular el ratio Marqués. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues muy sencillo. Aquí lo tenemos. Simplemente hago la fórmula y me salen, he elegido 7 empresas al azar. 7 empresas al azar que son Apple, Coach, ExxonMobil, Microsoft, Potash, Raytheon y Foot Locker. Estas 7 empresas pues son elegidas al azar que pasan el filtro que hemos dicho anteriormente, ¿vale? ¿Y qué es lo que vemos? Pues bueno, vamos a fijarnos primero en el resultado numérico, luego veremos cada caso particular. El resultado de, por ejemplo, Apple nos da un ratio de 0,72, en Coach 0,70, en ExxonMobil veis como aquí están todos los ratios. Entonces, según el ratio Marqués,
¿cuál sería la mejor empresa? ¿Cuál pensáis que es la mejor empresa? Fernando dice coach, Ángel también dice coach y Carlos Sánchez dice Apple. ¿Por qué Apple, Carlos? Perdón, coach. Ah, vale, muy bien. Sí, pues es por poquito, pero coach, según el ratio Marqués, es la más barata. O, perdón, la más barata, la mejor, según este ratio, ¿vale? Vamos a ver las conclusiones. En Apple tenemos que aquí es la que cotiza más barata. ¿Qué es bueno, lo que mide este ratio? Lo que nos mide este ratio es las tres cosas que hemos visto: valoración, rentabilidad y deuda. Por lo cual, pues bueno, en Apple tenemos el caso de que esta es la más barata. Quiere decir que tiene el precio dividido free cash flow más bajo de todos. Por lo cual, pues bueno, tenemos 0,62. En el caso de Coach, no es la más barata o no es la que menos deuda tiene, etcétera, pero es la que tiene más ROE. Al tener más ROE, es decir, que tiene más rentabilidad sobre su patrimonio social, esto hace que tenga un ratio Marqués bastante bajo, ¿vale? ExxonMobil, pues bueno, tiene un ratio de 2,3, Microsoft tiene un ratio de 1, que también es un buen ratio, y Potash tiene un ratio de 3,23. ¿Qué ocurre con Potash? Es la más cara. ¿La más cara por qué? Porque es la que tiene el precio dividido free cash flow más elevado, ¿vale? Al tenerlo lo más elevado, la fórmula la penaliza bastante, dándole una nota de 3,23. Tiene mejor datos de ROE que muchas empresas, pero ¿qué ocurre? Que al estar tan cara, por el ratio este que hemos dicho, la penaliza, y vemos cómo tiene un ratio de 3,23. Raytheon, otra empresa. Esta es, por lo que vemos aquí, es la peor de todas. ¿Por qué? Porque tiene un ratio más elevado. A tener el ratio tan elevado nos penaliza bastante esta empresa, y como vemos es la que tiene más deuda. Al tener más deuda, pues bueno, eso es lo que nos penaliza. Y ahora fijaos esto tan interesante. Foot Locker tiene un ratio de 2,13, pero lo que nos salta a la vista es que está más cara y tiene menos ROE que Raytheon. Es decir, si vemos la valoración, Raytheon está más barata que Foot Locker y además es más rentable que Foot Locker. Pero ¿qué es lo que ocurre? Raytheon tiene mucha deuda, por lo cual eso es lo que le pasa factura. ¿Veis cómo lo que buscamos o lo que mide este ratio son las tres variables? Va a tener en cuenta las tres variables: valoración, rentabilidad y deuda, por lo cual yo creo que es un ratio bastante interesante. Y siempre que diseccionemos el ratio, cuando diseccionemos el ratio y vemos todas las partes, vemos dónde coge a cada empresa. Pues podemos ver que esta está muy barata, pero sin embargo, pues mira, no tiene mucha rentabilidad. O esta tiene mucha rentabilidad, pero tiene un montón de deuda. Por lo cual, pues bueno, nos hace tener una idea bastante buena de cómo se encuentra la empresa. Aunque esto siempre, pues bueno, tendremos que hacer otros análisis aparte. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues bueno, podemos elegir las empresas con menor ratio. Hemos hecho el ratio de 100 empresas, o de 80 empresas, o de 50, las que hayan salido, y nos pasamos una tarde entretenida pues sacando el ratio. Con eso, ¿qué es lo que conseguimos? Pues bueno, conseguimos hacer un grupo mucho más reducido, ¿vale? Al hacer un grupo mucho más reducido que con las mejores empresas, ya tenemos una cartera pues superior a la media. Lo que yo recomendaría o lo que yo recomiendo es que no solamente nos fijemos en un ratio, aunque nos dé tanta información como es este ratio. Lo que podemos hacer es un análisis fundamental más a fondo de las que mejor ratio tengan. Por ejemplo, vamos a ver un procedimiento que sería, ¿vale? Pues el procedimiento que haríamos es hacer un filtro hasta que nos quedemos con unas 25 o 30 empresas. ¿Vale? Cuando hemos hecho un filtro hasta quedarnos con unas 25 o 30 empresas, ya sabemos que esas 25 o 30 empresas son mejores que la media, porque hemos hecho esos filtros de rentabilidad, hemos hecho ese filtro de PER, de márgenes, etcétera, etcétera. Lo que haremos pues será quedarnos con las 15 que mejor ratio Marqués tengan. Es decir, ya eliminamos las peores desde este ratio.
y nos quedamos con las 15 que mejor ratio tengan. Ahora bien, yo no os aconsejaría directamente comprar las 15 que mejor ratio tengan, sino que deberíamos analizarlas un poco más a fondo y quedarnos con 7 u 8. De esta forma, del universo de empresas que existen, de más de 5.000 empresas, nos quedamos al final con 7 u 8 empresas que a largo plazo tenemos bastantes probabilidades de que sean mucho mejor que la media. Y esto es, en síntesis, lo que buscamos de este ratio. ¿Tenéis alguna duda del ratio o queréis ver algo más? Es un poco complejo al principio, pero con práctica y yendo poco a poco se saca perfectamente y es bastante útil. ¿No os ha quedado algo claro? ¿Queréis que repasemos algo? Vale, perfecto. Pues todo está ok. Pasamos a la parte de si funciona el curso de rentas y dividendos. Lo que realmente buscamos. ¿Qué es lo que realmente buscamos? Pues bueno, cuando hacemos un curso o cuando nos leemos un libro o cuando vemos un blog o leemos los foros, al final lo que queremos es algo que nos sirva. Si lo que queremos es algo que nos sirva, pues bueno, no nos vamos a gastar el dinero en algo que no nos sirva, evidentemente. Entonces, ¿cómo saber si el curso de rentas y dividendos funciona? Pues bueno, aquí hay una parte que es la parte de los deberes que yo mando a los alumnos. Y fijaos, en el campus yo les explicaba a los alumnos, bueno, pues que me dijesen, les pasé, primero de todo, les pasé el balance, la cuenta de ingresos y el estado de flujos de efectivo de unas determinadas empresas, en concreto una empresa, ¿vale? Vamos a empezar por el principio. Les pasé una empresa y esta empresa les dije que cómo era la empresa, es decir, que me tenían que decir, sin saber qué empresa era, muy importante, sin saber qué empresa era, solo viendo el estado de flujos de efectivo, el balance y el estado de ingresos, me tenían que decir, primero, si la empresa era buena, mediocre, mala y por qué. Y segundo, que me dijesen también si la tendrían en cartera, ¿vale? Y esto no, repito, solamente viendo las cuentas anuales de la empresa, viendo el informe de ingresos y el estado de flujos de efectivo. Solamente en eso. No saben absolutamente nada de qué empresa se trata. No es lo correcto al hacer una valoración, lo entiendo, pero en esta parte pues estábamos estudiando puramente el análisis cuantitativo. El cualitativo lo dejamos de momento de lado. Entonces, les pasé los datos. Y esto fueron las contestaciones de algunos alumnos. Les pasé los datos y me dijeron, pues el primer alumno me dijo, yo diría que es una empresa madura, que se ha vuelto mediocre y que se ha ido desinflando y quedando obsoleta poco a poco por el pago de dividendos que son sustanciosos. Tal como está, yo no la tendría en cartera. ¿Vale? Pues es una opinión de un alumno que ve que la empresa que le he pasado los números, ve que no la tendría en cartera, que no le gusta demasiado, vaya. Otro alumno me decía, la mayor parte del importe neto de la cifra de negocios proviene de dividendos. Es decir, los gastos de capital son superiores al flujo de efectivo de las actividades de inversión. La relación entre un activo corriente y el pasivo corriente no es muy buena. Por cada euro de activo hay 4 de pasivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final nos dice que lo que ve bueno es que las deudas son a largo plazo. Bueno, ha visto algo bueno de la empresa y no la elegiría para invertir. ¿Vale? Pues de dos alumnos que me han dicho, pues los dos dicen que no les gusta la empresa. Un tercer alumno, o pues otro alumno, me dice, pues parece que no necesita mucho capital para realizar sus ventas y también parece que el margen que obtiene es sustancioso. Este alumno ha visto algo bueno. Por eso parece una empresa sobredimensionada. Necesita poco esfuerzo para la venta y el margen es amplio, pero los beneficios son pocos para las deudas y los activos que tiene. Empiezan los problemas. Debería deshacerse de activos y amortizar deudas, ya que parece que no le saca rendimiento ni a los activos ni a las deudas. Esto es bastante interesante porque no solamente me dice cómo está la empresa, sino que me está diciendo que lo que debería hacer, es decir, deshacerse de activos que no rindan y amortizar deudas, ya que parece que no le saque rendimiento ni a los activos ni a las deudas. O igual debería ampliar su mercado. Pues bueno, es la opinión de otro alumno. La consideraría una empresa mediocre y solamente la compraría con un buen descuento. Esto es muy interesante. Aquí ya entra la parte de la compraría con un buen descuento,
¿vale? No es una empresa buena, la considero una empresa mediocre y solamente la compraría con buen descuento. Por lo cual, de 3 alumnos, los 3 nos han dicho que es una empresa mediocre o mala, por así decirlo, y uno, pues bueno, la podría comprar si tuviese un buen descuento, ya que ha visto pues que los márgenes son buenos y que genera bastantes ventas. ¿La empresa cuál era? Pues bueno, la empresa era Telefónica. Les pasé los datos de Telefónica justo antes de que suprimiese el dividendo. Al poco tiempo después de cuando yo les presenté estos resultados, la empresa suprimió el dividendo. Entonces, ¿era previsible esta supresión de los dividendos para los alumnos? Por supuesto. Yo les dije, cuando les dije que era Telefónica, todo el mundo se extrañaba, decía, vaya, pues qué raro, pero no era para nada raro. Yo vi en un montón de foros que la gente estaba muy disgustada cuando suprimieron el dividendo de Telefónica. Pero yo les decía, es que es lógico que supriman el dividendo. Y cualquiera que sepa un mínimo de valoración de empresas lo ve también. Y este es el ejemplo práctico de cómo funciona el método. Por lo cual los alumnos saben cuando una empresa no está bien. ¿Vale? Otro ejemplo más. Vamos a ver otro ejemplo más. Otro ejemplo de empresa. Lo mismo, les mando las cuentas y no saben nada más que eso. Solo saben la información que yo les doy. La cuenta de estado de flujos de efectivo, el informe de ingresos y el balance. Chimpum, ya está. Entonces, pues otro alumno más me dice, esta empresa sí que parece muy buena, ya que esta fue la siguiente que hicimos en el curso. Esta empresa sí que parece muy buena, tiene unos flujos constantes y crecientes en el tiempo, además de buenos márgenes, rentabilidades, etcétera. Como único pero, me gustaría que tuviese más liquidez a corto, pero teniendo esa calidad de flujos, creo que será un problema puntual y no creo que tarden en corregirlo. La tendría en cartera, parece bastante buena. Bueno, pues aquí vemos que tiene unos ligeros problemas, pero parece una empresa bastante buena. También tengo que decir que una empresa que lo tenga todo bien, yo no he encontrado nunca jamás, por lo cual alguna pega siempre debe de haber, ¿vale? Y esto es seguro, ¿vale? Darme la empresa que queráis, que seguro que alguna pega le cojo. Pues bueno, aquí el alumno nos dice pues cuál es el problemilla que más salta a la vista y que la tendría en cartera ya que parece bastante buena por sus rentabilidades, márgenes, etcétera. Los gastos que tiene en comparación con lo que ingresa son muy pocos. Pues otra cosa que ha visto otro alumno. Habría que vigilar el goodwill para ver de qué se trata, pero en general tiene una solidez bastante fuerte. Bueno, goodwill es cosas que se explican en el curso, se valoran, tenemos que ir en cuenta con determinadas partidas y bueno, pues en general este alumno la tendría en cartera si cotizase con un margen de seguridad aceptable. Pues muy bien, también está. Es decir, cualquier empresa que nosotros tengamos la vamos a tener si cotizan con un margen de seguridad. No vamos a comprar una empresa sin margen de seguridad, ya que la potencial que tenga de subida no va a ser muy alto. Por lo tanto, pues bueno, otro alumno que dice que es una empresa buena y que, pues sí, la tendría en cartera si cotizase con margen de seguridad. Pues perfecto. Otro alumno me dice, no me gusta que tenga tan poca liquidez a corto plazo, pero con esa rentabilidad y esos flujos de caja es posible que se trate de una empresa que no le haya importado irse de compras. Bastante correcto lo que dice este alumno. Y dice, lo digo por el goodwill que aumenta, ya que gana bastante dinero y podría cuadrar bien el balance en los próximos años. Vale. Me parece una empresa muy buena, simplemente estudiaría el sector para ver si el tema de la liquidez se debe al tipo de empresa o es una anomalía de empresa. Perfecto, o sea, este alumno lo clavó. ¿Por qué? Pues porque hay muchas veces los sectores tienen unas determinadas características. Es decir, no es lo mismo el free cash flow de una empresa del sector farmacéutica que el free cash flow de una empresa del sector consumer, ¿vale? Los ratios de rentabilidad o los ratios de liquidez tienen unas peculiaridades. Todas esas peculiaridades es, claro, lo que ya entramos a profundizar en el curso, ¿no? Aquí es básicamente un big picture de lo que sería la empresa. ¿Qué empresa era esta? Esta empresa que les gustaba y que las comprarían y que la comprarían los alumnos y cotiza barata. Pues la empresa es Coca-Cola. Seguramente todos sabéis que no se trata de ningún chicharro, sino que es una empresa realmente buena, ¿no?
Entonces es una gran empresa y la poca liquidez es debido al sector. Es decir, este sector tiene una peculiaridad, el sector consumer, y es que pues generalmente los pagos que realiza a corto plazo los suele hacer a más tiempo. Es decir, pueden pagar perfectamente a 90, a 100, a 120 días, y la poca liquidez a corto plazo es bastante... se usa bastante en ese sector, ¿vale? Por lo cual, pues bueno... Por lo cual los alumnos saben diferenciar una empresa buena, una empresa mala, y si tienen o no, pues bueno, que se pueda comprar. Al final, claro, los resultados reales solo se ven en el muy largo plazo, por lo cual, siendo un curso que empezó hace 6 meses, no puedo, o que hicimos en la anterior edición hace 6 meses, no se pueden ver todavía los resultados reales a largo plazo, pero viéndolo así, mediante los ejercicios, vemos cómo por lo menos la parte práctica o la parte de valoración pues está bastante bien y nos sirve bastante. Hay unos testimonios que ampliaré esta semana que viene o esta semana en mi blog, pondré algunos testimonios que básicamente, pues bueno, Pedro, un alumno del curso, me dice, entre otras, que se adquiere un criterio en el análisis fundamental de las empresas aprendiendo a leer sus cuentas de resultados, y se adquiere criterio para la selección de empresas en las que invertir, algo que es uno de los objetivos del programa que hemos visto. Otro alumno pues me decía que respecto al uso de opciones y estrategias ha sido la parte que más le ha gustado. La parte que más le ha gustado pues por hacer uso de estrategias con opciones como covered calls, collars, venta de puts, etcétera, y que recomendaría el curso a la gente que le gustase pues todo esto de las inversiones y las finanzas. ¿Qué es lo que se compone el curso, la oferta formativa y qué contiene el curso? Pues bueno, si vemos el índice del curso, el curso está dividido en 4 partes. Son 4 módulos diferentes. Entre ellos, pues bueno, el primero es de Value Investing, es decir, es el pilar clave. Analizamos la empresa, sus fundamentales, y vemos si es una buena empresa, una mala empresa, mediocre, etcétera, 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 y las catalogamos. Ese primer módulo es el que nos va a dar toda la base posterior. El segundo módulo es la gestión con opciones, es decir, mediante las opciones lo que vamos a hacer es gestionar todas aquellas acciones que nosotros compramos, ¿vale? Y esta es la parte que no sabe casi nadie, es decir, todo el mundo, o bien el que sabe Value Investing no sabe de gestión, o el que no sabe de gestión sabe menos de Value Investing. Es decir, combinar estas dos herramientas, tanto Value Investing como gestión de opciones, es lo que nos da bastante potencial en nuestros rendimientos a largo plazo, y vosotros mismos lo vais a poder ver. Otra tercera módulo, digamos que serían los timings en las opciones, es decir, hay unos momentos concretos en el tiempo en los cuales es mejor usar las opciones o usar determinadas opciones. Esto lo vemos en el curso, es decir, no damos indicadores RSI, no, para nada. Lo que hacemos, o los indicadores que usamos, son sobre todo indicadores económicos o macroeconómicos, y son indicadores que no tienen en cuenta el precio pasado, es decir, lo que ocurre muchas veces con RSIs, con MACDs, etcétera, que tienen en cuenta información pasada para darnos una señal de compra o de venta. Esto no es lo que damos. Uso otros indicadores que, como vemos en el curso y vemos los ejemplos del curso, funcionan bastante mejor. Por lo cual, una parte importante también es cuándo usar estas opciones o cuándo es mejor usarlas. No por saber usarlas vamos a tener ya rendimientos mejores, no. Hay que saber cómo usarlas, y cuándo usarlas es parte del timing con las opciones. Y hay un cuarto módulo que lo he denominado engranaje y asentar conocimientos. Esto es una especie de cajón desastre, por así es cuando todas las piezas empiezan a juntarse, a unirse, y ya vamos cogiendo soltura en los conocimientos. Las partes, por ejemplo, aquí tenemos el primer módulo, son 6 clases, las cuales, pues bueno, análisis fundamental 1, ese análisis fundamental básico, vamos a ver todo desde el principio, poco a poco, para el que no sepa absolutamente nada de análisis fundamental. Análisis fundamental 2, y ya entramos en una clase un poco más avanzada, viendo cosas que es lo que más me gusta a mí ver de una empresa, ¿vale? Pues esta análisis fundamental 2 ya empieza a ser una clase muy interesante.
filtros al elegir las empresas. Hemos visto el filtro que os acabo de enseñar hace un rato, y los filtros al elegir las empresas son filtros que yo creo que son mejores. Es decir, si yo quiero empresas con crecimiento, voy a usar un determinado filtro. Si yo quiero empresas con altos dividendos, voy a usar un determinado filtro. O si quiero empresas con unas ventajas competitivas superiores a la media, voy a usar otros filtros. Entonces, dependiendo de mi perspectiva o el tipo de inversor que yo sea, voy a saber usar unos determinados filtros u otros. Luego hay una parte de ratios. Los ratios son divisiones entre varios parámetros o varias variables de una empresa, y son muy sencillos de calcular y muy fáciles de interpretar, por lo cual nos dan bastante información bastante rápido. Análisis fundamental práctica, es decir, coger un montón de empresas y empezar a analizarlo. Análisis de su balance, de su cuenta de ingresos, de sus flujos de efectivo, todo. Pues analizamos un montón de empresas, además de los deberes que se proponen. Por lo cual, pues bueno, esto es una práctica bastante interesante de ver un montón de empresas y ver las peculiaridades de cada una de las empresas y sectores. Y otra clase práctica también de cómo saber lo que está barato o lo que está caro, ya que esto es bastante subjetivo. Lo que está barato para alguien puede no serlo, por lo cual os voy a enseñar un tipo de método que se usa y es menos subjetivo que todos los métodos que están en el mercado, como el descuento de flujos de efectivo, que es bastante subjetivo, ya que no tenemos muchas veces las variables correctas. Por lo tanto, pues bueno, saber cómo está la empresa, si está barata o está cara, es una clase especial que es bastante útil. El segundo módulo de opciones, y consta de dos submódulos, por así decirlo. Una que es el bloque teórico fuerte para aprender todo lo que es las opciones financieras. Se compone de cuatro clases, opciones 1, 2, opciones de tipo long y opciones de tipo short. Vale, pues aquí hay también ejemplos prácticos dentro de cada una de ellas, de cómo se deberían de usar, y en general eso digamos las clases más teóricas de todas, por así decirlo. Y luego empezaríamos las clases más prácticas del módulo de opciones, cual pues bueno, tenemos una estrategia de adquisición de acciones. Es la estrategia que yo uso habitualmente para comprar las acciones, es decir, no compro las acciones directamente del mercado, sino que hago una serie de acciones antes. Cómo comprar acciones más baratas y con menos riesgo, pues esto es bastante interesante, es una variable de la estrategia anterior. Usar la estrategia covered call modificada, es decir, mucha gente sabe cuál es la estrategia covered call, pero no saben que existen métodos más óptimos de usar esta estrategia. Pues bueno, aquí se usa la covered call modificada y vemos las ventajas que tiene respecto a la covered call normal. Una clase específica, como he dicho antes, de cubrir la cartera y cubrirla frente al euro dólar, es decir, no solamente cubrir la cartera, es decir, que no pierda cuando baje las empresas que tenemos en cartera, sino también es bastante interesante cubrir la cartera frente al euro dólar, para que las oscilaciones que tenga el par no nos afecten negativamente. La estrategia Collar, con sus variables, y la estrategia CRS, que cada vez me gusta más y es bastante útil usarla combinándola junto con la estrategia de adquisición de acciones y de comprar acciones más baratas y con menos riesgo. Y luego hay una estrategia bastante interesante que es cuando para invertir en empresas pequeñas o con mucho potencial, ¿vale? Hay una estrategia de hedging más LIPS que es bastante interesante, por lo cual pues tenéis 1, 2, 3, 4, 5 y 6 estrategias, por lo que si tenéis un perfil más arriesgado o más conservador, seguro que alguna de aquellas se os adapta a vosotros a la perfección. El tercer módulo, ¿cuándo usar las estrategias? ¿Cuándo usaríamos las estrategias? Pues bueno, primero enseño un poco de análisis técnico, conocimientos generales, pero básicamente para el que no lo sepa o para el que esto no lo conozca. Y luego hay una parte de análisis técnico 2 con sistemas de inversión, uno tendencial y uno antitendencial, que son rentables, ¿vale? Simplemente usando estos sistemas ya seríamos rentables, pero usando estos sistemas en las empresas que hemos visto, analizándolas por fundamentales y usando las herramientas de market timing que os doy, deberían ser bastante más rentables.
y un timing de coberturas, es decir, cuáles son los momentos propicios para cubrirse o cuándo no, ya que estas coberturas al fin y al cabo son un gasto que nosotros hacemos, es como un seguro que compramos de protección para beneficiarnos de esas bajadas que puedan haber de las cotizaciones, por lo cual hay una clase específica de timing de coberturas. Y el cuarto módulo, en el que hablábamos del engranaje, entraría la clase de macroeconomía, entraría el plan de inversión, una práctica de más de una hora seguramente, pero esta es una parte fundamental. Aquí es donde tendremos por escrito absolutamente todo lo que nosotros vayamos a hacer, ¿vale? Y herramientas interesantes, es decir, webs, vídeos, blogs para seguir determinados foros, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las herramientas que yo pueda usar aquí están resumidas en una clase práctica, que vemos que es, pues bueno, es lo que yo he ido recopilando a través de los años, y es lo que más me funciona o más me gusta para invertir. Y la última clase será de primeros pasos invirtiendo, pues bueno, unos consejos que os daré, y la resolución de ejercicios prácticos. Es decir, durante todo el curso hemos estado dando ejercicios propuestos para analizar empresas, para gestionarlas mediante opciones, etcétera, y al final, pues bueno, resolución de ejercicios que vemos de una forma práctica si estáis equivocados analizando empresas o no, que es el ejemplo que os he enseñado antes. Al final son 18 clases teóricas en vídeo y 6 clases prácticas, aunque muchas de las clases teóricas tienen ejemplos prácticos, por lo cual, pues bueno, la mayor parte son prácticas, más aparte las prácticas en sí, que es directamente pues analizar empresas a fondo o dar una determinada estrategia a fondo, etcétera. Todo el material didáctico, desde PDFs, Excel, etcétera, y además los PDFs os los podéis descargar de las sesiones para que los tengáis siempre que queráis visualizarlos. Los ejercicios propuestos, grupo de estudio privado, ¿vale? Clases en directo para resolver posibles dudas y el seguimiento de operaciones, ¿vale? Yo haré operaciones en directo y podéis ver cómo las voy siguiendo o las voy gestionando, por lo cual os llevo de la mano durante todo el curso para que veáis cómo yo lo hago, ¿vale? No simplemente os digo lo que tenéis que hacer, sino que me vais a ver a mí en directo hacerlo. ¿El detalle cuál sería? Pues bueno, hay material en PDF, hay material en Excel, hay vídeos explicativos del material y ejercicios para que los alumnos pues pongan en práctica todos los conocimientos adquiridos, además de tutorías y un email para resolver las dudas, que os lo contesto pues bueno, al momento. Y foros que vosotros queráis interactuar entre vosotros, pues bueno, también lo tenéis disponible. Al final, pues bueno, el valor del curso. He intentado ver muchos cursos de distintos autores o de gente que se dedica a dar curso y he visto pues la media que más o menos, pues bueno, el Value Investing, una media de los cursos que he visto de 750 euros. De gestión con opciones, aquí había bastante gente que tenía desde cursos desde 800 euros he visto hasta cursos de 5.000 y pico del temario que se da en este curso de opciones. Pero bueno, pues yo soy conservador en el valor del curso y le pongo 1.175 euros. ¿Cuándo usar las estrategias? Es decir, las estrategias de timing o todo esto de timing tiene un valor de 575 euros. Y la parte de pulir, macroeconomía, asentar conocimientos, el plan de inversión, tiene un precio de 350. En total, y añadiendo los Excels, los PDFs, todos los documentos que hay en el campus, también serían un valor de 225. Por lo tanto, el valor total del curso sería de 3.075, pero el precio solo cuesta 950 euros. Es decir, esto también es Value Investing. Estáis adquiriendo un curso por valor de más de 3.000 euros no llega a 1.000 euros, por 950 euros. Y para el que quiera pagarlo a plazos, pues también hay una posibilidad de pagarlo en 3 plazos de 375, por si a alguien le viene mejor. Y una cosa muy importante es que solo vamos a aceptar a 15 alumnos. ¿Por qué solo 15 alumnos? Pues porque está demostrado que cuanto más reducidos son los grupos, más se aprende, más encima puedo estar yo de vosotros y más rápido puedo contestar cualquier duda que surja. Por lo tanto, más de 15 alumnos no vamos a aceptar. El límite van a ser 15 alumnos, ¿vale?
el email mío por si queréis comentarme algo es ivanmarlo@hotmail.com, y este es mi teléfono personal. Si queréis hablar mejor conmigo en directo y queréis escucharme, pues bueno, 60 58 16 348 es mi móvil personal, por lo que me podéis llamar cuando queráis y hablamos tranquilamente. También tenéis mi Skype, ivan.invers.pro, y si queréis añadirme al Skype y me decís, pues mira, Iván, añádame que fui a ver tu seminario online y quiero hablar contigo, pues perfectamente. Y eso es todo. ¿Tenéis alguna duda o algo que me queráis preguntar? Fernando nos pregunta que cuándo es la próxima edición del curso. Sí, la próxima edición del curso empieza el lunes que viene. Es decir, las clases son a las 8:30, pero están grabadas. Siempre están grabadas. Se graban y entonces las podéis ver todas las veces que queráis, aunque las clases son los lunes a las 8:30. Ángel me pregunta, ¿te podemos preguntar por una empresa en concreto? Pues pregúntame. No, hombre, no es el momento adecuado. Si quieres, mándame un email y te contesto lo que sepa sobre la empresa en concreto. ¿Cuánto duraría el curso? Pues el curso está pensado, son 24 sesiones en 24 semanas. ¿Vale? Una clase por semana para visualizar durante la semana todas las veces que sea necesario la clase. Entonces, la duración son 24 semanas. Ángel me pregunta, ¿qué te parece Aflac por dividendo en Estados Unidos? Es bastante interesante Aflac. Ya te digo que este no es el momento para debatir sobre Aflac, pero a mí me gusta bastante la empresa, por si te sirve eso de ayuda. ¿Es posible realizar algún módulo suelto? Me pregunta Carlos Martínez. Pues de momento no. Digamos que son una clase por semana y no sé si de momento no se pueden segregar los módulos. Es decir, hay que hacer los módulos. ¿Por qué? Pues porque módulo suelto no te va a servir de mucho. El único que te puede servir módulo suelto es a lo mejor el de Value Investing, pero cuando veas los demás módulos me vas a decir como los demás alumnos, ostras, yo es que solo buscaba a lo mejor ver las empresas así en Value Investing, pero es que ahora no entraría de otra forma que no fuese mediante opciones. Por eso digo que no he contemplado la opción de realizar el módulo por separado. Juanjo, ¿hay que tener conocimientos previos sobre opciones? No, para nada. O sea, empezamos desde cero y más en el tema de opciones. Además del tema Value Investing, para el que nadie haya visto, empezamos desde cero. La clase de análisis fundamental 1 es de conocimientos desde cero. Y la parte de opciones, te he enseñado las 4 clases que tenemos, que son 4 clases de 1 hora cada una, que es básicamente nivel inicial, para que el que no haya dado nada de opciones lo pueda entender perfectamente. De hecho, en la anterior edición han habido muchísimos alumnos que no sabían absolutamente nada de opciones y lo han entendido perfectamente, por lo cual, pues bueno, se cubre desde un nivel de cero, por así decirlo. ¿Alguna duda más que tengáis? Fernando, ¿qué rentabilidad has tenido sobre tu cartera en años anteriores? Bueno, yo es que manejo distintas carteras dependiendo de la estrategia que use. Como hemos visto en las opciones que habrás visto, pues tengo distintas estrategias. Pero aproximadamente sobre años anteriores estamos hablando de un 23, aunque evidentemente aquí influyen muchas otras cosas, ¿vale? Y también la suerte. Es decir, puedo haber tenido mucha suerte o bien en la selección de empresas o bien en la gestión. Pero las rentabilidades son bastante buenas o bastante mejores que usando solamente o análisis fundamental o análisis con opciones o trading, por así decirlo. Alexis me pregunta, ¿el curso sería presencial o online por webinar? El curso es online y se da los lunes. Nos conectamos todos como aquí, como por aquí por GoToWebinar, y yo voy hablando a la vez que voy dando pues todo el material, por lo cual el curso es online, lo puedes hacer desde tu casa tranquilamente.
Fernando, ¿te he contestado la duda bien? Ya te digo que es un 23, pero que puede ser el año que viene de un 40 o de un -20. Ya te digo que años peores de un -20 no he tenido nunca, aunque el mercado haya caído más de un 50%. ¿Alguna duda más que tengáis? Las clases las mando grabadas después. Sí, las clases se graban después y las tenéis todo el tiempo que queráis. Es decir, vais a tener un año para poder verlas, para poder verlas todas las veces que queráis. Os podéis descargar el PDF de la sesión por si queréis consultar cosas. Fernando, básicamente saber que necesito 4 años para recuperar la inversión si tengo 10.000 euros. Sí, es una muy buena forma de conocerlo, aunque sí, depende. Por ejemplo, si veis el artículo que publiqué en Rankia hace un par de días, hablaba con un alumno que era John, que invirtió 10.000 euros en Baidu, analizó la empresa y está ganando un 30%, por lo cual pues ya ha recuperado la inversión, por así decirlo. Pero lo que has dicho está bastante bien. Hola, David, pues bueno, no te preocupes, David, estoy grabando el seminario y cuando lo puedas ver, pues lo tendrás disponible en mi blog. ¿Tenéis alguna duda más? Juanjo, después del curso podremos contar contigo para poder gestionar una cartera. Sí, después del curso, es decir, yo aparte del curso gestiono mi propia cartera y gestiono carteras de terceros, por lo cual, aparte de que podéis contar conmigo para gestionar la cartera, os voy a llevar de la mano, por así decirlo, a crear vuestro plan de inversión. Me pasáis vuestro plan de inversión, lo vemos con tranquilidad, vemos si algo se puede cambiar o si creo que algo se puede mejorar, etcétera. De esa forma, pues bueno, es bastante interesante. Es decir, que no solamente os doy el curso, os doy las herramientas y ya está, sino que os doy las herramientas, me veis a mí cómo yo las uso, que eso es muy importante, y aparte, pues bueno, después del curso me podéis decir absolutamente todo lo que queráis, cualquier duda que tengáis, y os las voy a responder sin ninguna duda. Vale, ¿algo más? ¿Todo claro? David Agudo me pregunta, ¿trabajas con futuros también o solo opciones? Yo ahora solo trabajo con opciones, perdón. Con futuros alguna vez los he usado, pero para intradía y muy pocas veces, pero no los suelo usar. Y en el curso no se dan futuros. Lo podéis hacer, es decir, son elementos que son compatibles las opciones con los futuros, pero yo no lo uso. ¿Vale? Forma de gestionar a largo plazo que está centrado el curso, no se trabaja con futuros, solamente con opciones y con acciones de empresas, haciendo en el análisis fundamental pertinente y gestionando la cartera mediante opciones. Vale, pues si ya está todo, por mi parte muchísimas gracias a todos por asistir. Una última pregunta me parece. Alexis me dice, mis conocimientos son más bien cero, ¿no habrá problema en hacer este curso? No, he dicho que el curso es que empieza desde cero, tanto la parte de análisis fundamental como la parte de análisis técnico, como la parte de gestión con opciones. No hay ningún punto, no hay ningún problema, que empieza todo desde cero, porque a mí, aunque me digáis que sabéis algo de opciones, quizás no sabéis lo necesario que hace falta, entonces empezar desde un módulo avanzado no sería correcto, o podéis tener ahí lagunas, ¿vale? Y al final, pues bueno, eso es lo que... Oscar, para apuntarse, contactamos contigo vía email, pagos por transferencia PayPal, pues os ponéis en contacto conmigo y aquí a los teléfonos que tenéis en pantalla o a los emails y ya os doy todas las indicaciones. David, el precio del curso, si quieres, mírate cuando colgamos todo en el blog y te lo ves todo. Pero el precio del curso lo tienes aquí.
que en verdad el valor del curso es de 3.075 euros, que es lo que hemos visto, pero está simplemente por 950 o 3 plazos de 375 y solo vamos a aceptar 15 alumnos, por lo cual pues bueno, esos son los precios. ¿Cuánto tiempo semanalmente tendremos que dedicar para sacar un provecho óptimo? El tiempo de dedicarle semanalmente va a depender de ti, pero aproximadamente ver una vez la clase y otra vez de repaso, ya que está todo bastante bien explicadito, bastante al detalle, por lo cual en un par de horas a la semana se debería sacar de provecho. Otra cosa es que tú le dediques más tiempo a hacer los ejercicios, cosa que recomiendo, hacer más ejercicios, analizar muchas empresas, que es lo que se dice, pues cuanto más azúcar, más dulce, cuanto más experiencia cojas, mejor. Pero bueno, en principio 2 horas semanalmente suelen ser bastantes para sacarle provecho. Vale, nada más. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por venir y colgaré esto en Rankia para que lo podáis ver varias veces. Muchísimas gracias a todos y nos vemos. Un saludo.